Bien, por mi parte puedo decir que me pareció un trabajo bien estructurado, ordenado, me pareció muy clara la teoría del caso, desde el lema hasta cómo lo presentan, cómo anuncian la prueba. Después veo el correlato de todo eso a lo largo de la producción de la prueba y en el alegato de clausura. De hecho, me gustó muchísimo cómo estructuraron sus directos, armaron temas, profundizaron, sacaron toda la información que necesitaban y también me pareció que así trabajaron en casi todos sus contraexámenes, excepto en uno, cuando la defensa plantea una objeción por indicativa y el fiscal hace lugar y, o sea, se marean con esa resolución del juez y se van. Me pareció que les faltó obtener información y se fueron. En el siguiente ejercicio sí se pudieron rehabilitar, a pesar de que el juez resolvió de la misma manera, se adaptaron y pudieron seguir haciendo. Decidieron hacer abiertas, es lo que el juez estaba aceptando, lograron obtener la información que necesitaban, que es lo importante. Técnicamente sabemos que las preguntas correctas en un contraexamen son las sugestivas. Estaban bien las preguntas que ustedes estaban haciendo, pero si el juez resuelve de esta manera, ustedes no pueden irse sin obtener la información, así que me pareció muy bien cómo lo hicieron. Bien, bueno, en principio felicitarlos a ambos equipos. La verdad que salió un juicio dinámico en el que apareció toda la información que los jurados necesitaban para poder resolver, y eso es importante. Cada uno tendrá su visión de si realmente lograron obtener la información que necesitaban o no, pero volviendo al tema de la Fiscalía, en particular, con Laura compartimos que se trabajó muy bien el hilo del juicio y desde un primer momento ustedes fueron en busca de la información que necesitaban para unirlo al final con el alegato de clausura. Todo lo que ustedes dijeron en el alegato de clausura era información que había salido del debate, ¿sí? Y eso es importante, que en las conclusiones finales nosotros utilicemos realmente la información que salió durante el juicio, porque es lo que da credibilidad, ¿sí?, para que los jurados a la hora de definir puedan ver que realmente lo que la Fiscalía en este caso plantea lo respalda con lo que obtiene del juicio, ¿sí? Y bueno, después comparto todo lo que dijo Laura respecto de cómo trabajaron los exámenes directos, más que nada que se trabajó muy bien las líneas de tema, estaba muy claro cómo iban en búsqueda de cada información, poniendo la línea y la lupa en cada uno de los temas que trataron. Y si hay algo que resaltar, bajo mi punto de vista respecto de los exámenes, de los contraexámenes, que quizá el ritmo fue buenísimo, estaban con preguntas sugestivas de un solo punto, pero a veces se veía como que la testigo se sentía intimidada, ¿sí? Y eso a la vista de los jurados quizás puede impactar o no, dependiendo de cada una de las personas, pero también manejar esa relación con el testigo contrario, ¿sí? Creo que por ahí estaríamos. No sé si quisieran hacer alguna pregunta sobre algo que le dijimos. Que no tengo problema en que hagan preguntas sugestivas, pero no por sugestiva, que me parece que está bien en el contraexamen, sino por confusa. Cuando pregunta por la negativa, yo te pregunto, ¿no es cierto que tal cosa? Al testigo y rápido, no sabes si te va a responder que sí o que no y cuál es la correcta. Entonces, se los expliqué recién, me pareció que era confuso para el testigo responder de esa manera y que lo podía hacer afirmativamente y la misma información, aunque sea sugestiva. Esa es la corrección nomás. Y luego con la introducción de esa información que no estaba litigada, no se opusieron, yo no dije nada, pero me parece que también ahí hubiese habido la posibilidad de una objeción en el alegato, pero no la hicieron y yo los dejé correr, así que, pero igual los felicito, me parece que estuvieron genial. Bien. Con respecto a la defensa, a mí me gustaría conversar un poquito con ustedes acerca de
Quisiera que me cuenten, o que nos cuenten, cuál fue su teoría del caso. Yo lo que entiendo es que ustedes querían trabajar sobre lo que no iba a poder probar la Fiscalía. Pero cuando escucho su alegato, su discurso de apertura, su presentación del caso, me quedo con un no alegato. O sea, ustedes no me anunciaron la prueba, no me anunciaron cuáles serían las debilidades de la Fiscalía o qué no probarían. Me gustaría que nos cuenten cuál fue su estrategia. Bien, nosotros consideramos que habíamos pensado que en el alegato de apertura mencionar la prueba que íbamos a presentar, lo habíamos estudiado y lo habíamos pensado. El veredicto que queríamos hablar más, pero después dispusimos que toda esa información pasara al alegato final. Y el alegato de apertura solo una breve indicación del caso, pero lo pensamos realmente porque habíamos estudiado alegatos de apertura y pensamos en hablar de la presentación de prueba y también de justamente el veredicto que queríamos, y también hablar un poco más, sí. Pero decidimos pasarlo al alegato final, como digo. El hecho de no mencionar y no presentar la prueba al principio del alegato, o fue algo que se dio en el momento que uno de ustedes, el que hizo el alegato, no lo dijo y después resolvieron agregarlo al final? No, fue una decisión. Nosotros lo que buscamos en el alegato de apertura es manifestarle al jurado lo que nosotros pretendíamos y lo que nosotros íbamos a realizar a lo largo que se fuera dando la audiencia. Es decir, a través del material probatorio, si bien nos expresamos en un sentido amplio, no especificamos la prueba que íbamos a utilizar, pero la impresión nuestra era hacerle saber al jurado que durante la audiencia íbamos a demostrar que con toda la recolección probatoria nuestro defendido era totalmente inocente. De hecho, el alegato de apertura lo mencionó eso. Está bien. Sí, a ver, como es respetable, obviamente, las estrategias que cada uno eligen, como impresión personal, considero que es importante que el jurado sepa de lo que se va a hablar a lo largo de todo el juicio, ¿sí? Mostrarles al jurado las pruebas que van a trabajar y por qué les tienen que creer lo que ustedes están diciendo en el alegato de apertura, me parece que es importante, ¿sí? Para más que nada, para darle un contexto, porque son personas que no escucharon nunca del caso, ¿sí? Que no saben realmente nada, y bueno, es importante que justamente empiecen ustedes a llenar ese vacío que ellos tienen con información desde el comienzo y no dejarlo sobre el transcurso del juicio, ¿sí? Porque la Fiscalía en ese sentido le fue ganando terreno y fue llenando información que ustedes no llenaban, por otra parte. Profe, acá está el responsable. Son distintas estrategias. Fueron a esperar a la Fiscalía. Con respecto a los contraexámenes, fue algo que observé y me llamó mucho la atención. Todos fueron realizados en base a preguntas abiertas. Más allá de que no están prohibidas, en realidad se sugieren el uso de las sugestivas para poder tener un mejor control del testigo. De hecho, yo tuve la impresión de que era reiterar el examen que había hecho la Fiscalía y reforzar, porque incluso los testigos de la Fiscalía, que estaban súper preparados, sabían muy bien qué contestar, e incluso incorporaron información que no habían aportado a las fiscales. Es como que tuvieron una segunda oportunidad y aprovecharon para incorporar información. Ustedes ayudaron a reforzar la teoría del caso de la Fiscalía en varias ocasiones.
Entonces, como recomendación, más allá de las estrategias que uno puede elegir para litigar, como recomendación para mejorar el control del testigo, la pregunta sugestiva, sobre todo porque nos permite ir al punto que hace a nuestra teoría del caso, sea porque yo quiero desacreditar al testigo o porque me sirve un fragmento de su declaración, me posiciono ahí y desagrego eso, pero me valgo de preguntas sugestivas. Aprovecho que tengo esa oportunidad, solamente la tengo en el contraexamen y es justamente porque es un testigo que no es afín a mi teoría del caso que tengo esa oportunidad. Las preguntas abiertas siempre muy bien hechas, invitan al testigo, sea propio o sea de la contraparte, siempre invitaron al testigo a contar, a relatar, entonces nos falta reforzar la sugestiva. ¿Sí? Gracias. Sí, en relación a eso que dice Laura coincido, pero también entiendo que va de la mano con la planificación que ustedes hicieron del caso. Es decir, uno utiliza preguntas sugestivas en los contraexámenes cuando va a buscar información que ya sabe que ese testigo tiene, ¿sí? Y en este caso que bueno, ustedes estaban a la espera de lo que vaya surgiendo y de lo que la Fiscalía vaya dejando, es entendible que hayan utilizado la estrategia de ir por ese tipo de preguntas y no por preguntas sugestivas que le saque la información al testigo que ustedes necesitaban para probar su teoría del caso. Ahora, yendo al alegato de clausura. Tenemos que tener mucho cuidado porque estuvimos rayando la tergiversación de la prueba, si no nos pasamos de la línea. Se incorporó mucha información que no había sido trabajada durante la audiencia. Ustedes tuvieron a los testigos, tuvieron la oportunidad de preguntar y no le preguntaron, pero después hablaron de eso en su alegato de clausura. ¿Sí? La mención de este testigo que nunca fue traído, sobre el que nunca se le preguntó a la policía, que supuestamente habría visto a la persona arrojarse, eso es algo que no ocurrió en la audiencia. La prueba es lo que ocurrió en la audiencia. De hecho, la Fiscalía pudo haberse opuesto al alegato, haber objetado eso, porque tergiversaba la prueba. Y comenzaste hablando de que esto es un debate, que no es una cátedra, pero después casi caíste en intentar dar cátedra de qué es violencia de género. El juez tiene la función de explicarle al jurado qué es violencia de género. Si yo traje una estrategia, me aboqué a cumplir con lo que yo me había trazado. Hablo de la prueba, hablo de lo que logré producir, me concentro en eso, porque el juez le va a explicar y le va a explicar muy bien al jurado estos tecnicismos. O sea, no dilapidemos la atención del jurado explicándole cosas que de vuelta al juez y que en un juicio real incluso van a ser mucho más largas las instrucciones y el jurado se nos duerme. ¿Sí? No, yo solamente agregar respecto del alegato de clausura que fue algo confuso en cuanto a la estructura que elegiste para llevarlo adelante. Comenzando por atacar obviamente la deficiencia que tuvo la Fiscalía de probar la hora de la muerte, ¿sí? Que era algo importante para ustedes, que creo que debió trabajarse más durante todo el debate para luego darle más firmeza en el alegato de clausura, y después sí empezaste a valorar la prueba y cada uno de los testigos que habían pasado durante el juicio. Pero te tengo que decir que obviamente me pareció confuso cómo lo ordenaste. ¿Sí? ¿Para qué servían? Y no estaba acá del alegato sobre los medicamentos dio para qué servían y tenía la experta y no lo preguntó. Ahí eso sí se fue un poco más lo del testigo. Y después hay dos cosas que en litigación, por lo menos en lo que la postura que yo tengo, que en reglas éticas no hay que hacer colocar al jurado en la situación de tu cliente ni la tuya y no apelar a la lástima. Y eso fue rayano cuando decían la libertad, la vida, o sea, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y colocar al jurado en el lugar del cliente o de uno
es una cuestión éticamente sancionable en Estados Unidos, por ejemplo. Así que por ahí, si hay para corregirlo, me parece que no está dentro de lo que se espera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Muchísimas gracias. ¿No? ¿Profe? ¿No? Que damos, a ver, no hay forma correcta o incorrecta de hacerlo, sino que lo que buscamos con esto es lograr obtener la información más limpia y transparente posible, ¿sí? Que en el juicio no salga información que realmente no estuvo, ¿sí? Que no se produjo aquí, y respetar todos esos pasos, ¿sí? Pero nada más que eso. Muchísimas gracias.